Hey, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Bienvenido de nueva cuenta al curso de teoría musical. En este episodio vamos a ver un recurso de producción conocido como producir con doble tempo. Vamos a verlo. Cuando tenemos algunos géneros, hay veces en los que nosotros queremos hacer algunos sonidos que se disparen de forma continua muy rápida. Y si nosotros lo hacemos a un tempo, digamos, estándar, no es suficiente. Por ejemplo, en este caso, el hat. Si yo lo quisiera poner en cada uno de los steps y yo le doy play en un tempo, por ejemplo, de 100, suena con cierta velocidad, pero si digamos que yo lo que normalmente quisiera es que esto se estuviera escuchando como si fuera al doble de velocidad, yo tendría que entrar, vamos a ver, así, y lo tendría que poner a la mitad. Ok, le vamos a poner aquí medio step. Y yo tendría que colocarlo, entonces en lugar de cada step, yo tendría que colocarlo algo así. Esto es algo que, por ejemplo, se usa mucho en el trap. Pero el hecho de que yo tenga que estar entrando a hacer divisiones cada vez más pequeñitas puede ser más difícil de manejar. Ahora si vamos a ver aquí el playlist, también tendríamos más o menos un problema. Si tengo el platillo y yo lo quiero reproducir para que esté a la mitad de cada uno de los steps, para que sonara así, se puede ver como que más complicado, más lleno. Puede ser más difícil trabajar un proyecto de esta manera. Por lo tanto, hacemos algo que se llama el doble tempo y vamos a ver en qué consiste. Si yo tengo este tempo, por ejemplo, a 120 y pongo a reproducir el metrónomo, está sonando cada uno de los golpes. Vamos a hacerlo ahora de la misma forma con el snare. Voy a apagar el metrónomo, perdón, el hat. Ok, ahí está sonando. Si yo me pongo, por ejemplo, ahora en 60, que es la mitad del tempo, pero duplico el valor de steps, suena exactamente igual. O sea, nosotros no sabemos a qué tempo se está reproduciendo esto, porque nosotros lo escuchamos exactamente igual. La diferencia es que para nosotros va a ser más práctico utilizar el 120 porque no tenemos que hacer divisiones tan pequeñas al momento de colocarlo dentro del playlist. Así, por ejemplo, puede ser lo mismo escuchándolo de, digamos, a 100. Si yo coloco a 100 y cada uno de los bits, a que si pongo la mitad del sonido pero al doble de tempo. Vamos a irnos hasta 200. Se escucha exactamente igual. Pero ahora si yo quisiera que las notas sonaran más continuas, ya no tengo que entrar a esas divisiones tan pequeñitas. Simplemente yo colocaría en steps. Y esto es lo que se utiliza en muchos géneros, como por ejemplo el trap o el future bass, donde vamos a producirlo a doble tempo. Voy a, en lugar de producir, por ejemplo, un beat de trap a 80 BPM, yo lo voy a hacer a 160 BPM. Y vamos a verlo cómo se hace. Vamos a hacerlo práctico de una vez. Vamos a entrar al piano roll y vamos a ver que tengo aquí mi sonido de 808 y lo voy a dejar ahí a 160. Y yo puedo colocar el 808, vamos a hacerlo de una longitud de 2 barras. Ahora vamos a cambiar de sonido, vamos a ir por el snare. Y el snare normalmente cuando iba a otros tempos, yo lo colocaba en el golpe 2 y en el golpe 4. Pero como ahora lo estamos haciendo a la mitad, esta vez va a ir a la mitad del beat y a la mitad del beat. Muy bien, voy a regresar aquí a la división de step para que vean que no estoy haciendo nada raro. Y vamos a utilizar el hat del 808. Si yo lo pongo ahora, por ejemplo, un bit C, vamos a hacerlo con la herramienta esta para que sea más rápido. Ahí está. Estoy colocando 2 veces el platillo por cada uno de los bits. Ya suena suficientemente rápido. Y yo si quiero hacer alguna variación en algún momento, lo único que tengo que hacer es poner aquí otro de los bits. De los steps, perdón.
Muy bien, y esto es la ventaja de utilizar el doble tempo. Yo puedo seguir secuenciando de una manera, digamos, más sencilla al momento de colocar los sonidos y no tengo que estarme preocupando en que si las divisiones o los sonidos los tengo que poner demasiado cercanos o muy pegaditos uno de otro. Solamente me voy a preocupar en colocarlo como si fuera un step normal. Voy a hacerlo ahora aquí. Voy a colocar, ahí están, el 808. Y voy a colocar ahora el hat. Vamos a poner aquí, voy a la división de step. Okay, y si quiero hacer alguna variación, solamente la tengo que introducir. Muy bien, y hay muchos géneros que se producen de esta manera, utilizando el doble tempo. Para este episodio no les voy a dejar demasiada tarea, lo único que les voy a pedir es que vayan e investiguen en internet, en Google, en Wikipedia, algunos de los tempos más comunes para el género musical que tú quieres producir. Y dependiendo de eso, vayas a tu software de producción musical y veas qué pasa si lo pones así como está, al tempo que te dice marcando cada uno de los beats o haciéndolo solamente la mitad. De esa manera, si está a la mitad, significa que se produce a doble tempo y si está tocando cada uno de los golpes significa que es a tempo normal. Y bueno, esto sería todo por este episodio. Nos vemos en la próxima.